Miguel, con sus 35 años, era mi obra maestra, un ingeniero civil exitoso, un hombre íntegro y hasta hace poco, un hijo devoto. Nuestra conexión era profunda, forjada en la ausencia de su madre y cimentada en rituales sagrados. Los domingos eran nuestros. La casa se llenaba con el olor de las carnitas que preparábamos juntos, una tradición que inicié para enseñarle que los mejores sabores de la vida requieren paciencia. Luego, nos sentábamos en el patio, bajo la sombra de un jacarandá, para nuestra partida de ajedrez. No era solo un juego, era nuestra forma de conversar sin palabras, de medirnos, de entendernos. Él, con su mente lógica de ingeniero, siempre buscando la jugada perfecta. Yo, con mi visión de historiador, anticipando las consecuencias a largo plazo de cada movimiento. Este equilibrio perfecto se tambaleó el día que Miguel trajo a Leonardo a casa. Lo presentó como Leo, un hombre unos años más joven que él, con una belleza casi esculpida, una elegancia estudiada y un aire de sofisticación que parecía fuera de lugar en mi patio rústico. «Papá, él es Leo. Estamos juntos», dijo Miguel con una mezcla de desafío y anhelo de aprobación en su mirada. Yo, que siempre le enseñé a mi hijo a vivir sin miedo y con honestidad, le di la bienvenida a Leonardo con un apretón de manos sincero. La felicidad de mi hijo era mi única brújula. Al principio, Leo fue la encarnación del encanto. Elogiaba mi biblioteca. «Arturo, qué tesoro tiene aquí. Es como un museo personal». Aunque sentí en su tono una condescendencia sutil, como si hablara de reliquias de un tiempo olvidado. Admiraba la casa, pero sus cumplidos siempre llevaban un pero implícito. Tiene un carácter increíble, aunque debe ser difícil de mantener. Los domingos comenzó a unirse a nosotros, pero su presencia cambió la dinámica por completo. El ajedrez le parecía un poco lento, las carnitas demasiado pesadas, las conversaciones sobre historia, interesantes, pero algo densas. Poco a poco, los domingos comenzaron a desmoronarse. Las excusas, siempre envueltas en la supuesta brillante carrera de Leo como consultor de marcas de lujo, se volvieron la norma. «Papá, lo siento. Leo tiene una cena de caridad con gente muy importante». «Papá, nos invitaron a un fin de semana de cata de vinos en Querétaro. Es por trabajo de Leo». Cada cancelación era como si me quitaran una pieza del tablero de ajedrez, dejándome cada vez más expuesto y vulnerable. El veneno de la influencia de Leo comenzó a manifestarse en Miguel. Mi hijo, que siempre había amado la pátina del tiempo en los muebles de nuestra casa, de repente empezó a hablar de diseño minimalista. El hombre que se enorgullecía de sus raíces, ahora encontraba nuestro barrio pintoresco pero poco práctico. El ataque más directo llegó una tarde cualquiera. «Papá, Leo y yo estuvimos pensando», comenzó Miguel, evitando mi mirada. «Esta casa es una reliquia, pero es demasiado para ti. El mantenimiento es caro y es insegura. Creemos que lo más inteligente sería venderla. Con ese dinero, podríamos comprarte un departamento de lujo en Santa Fe. Estarías más cómodo, con seguridad 24 horas y todas las modernidades». Sentí como si una mano invisible me arrancara el aire. Vender mi historia, mis recuerdos, el legado de mis padres, para encerrarme en una caja de cristal sin alma. «La casa no se vende, Miguel», dije con una voz tan fría y dura que ni yo mismo la reconocí. Miguel me miró con una irritación que nunca antes había visto en él. «Solo pensamos en tu bien, papá. Estás siendo terco». El punto de quiebre, el momento en que el dolor se convirtió en una alarma ensordecedora, fue el día de mi cumpleaños número 70. Siempre lo celebrábamos con una barbacoa en el patio, invitando a los vecinos y a los pocos amigos que me quedaban. Esa mañana, a pesar de la creciente distancia con Miguel, me aferré a la tradición como un náufrago a su tabla. Preparé el adobo, encendí el fuego y esperé. Las horas pasaron. Los vecinos llegaron y se fueron. La carne se cocinó y se enfrió. Aparecieron casi a las 8 de la noche, cuando yo ya estaba recogiendo,
con el corazón hecho un nudo. No traían un regalo envuelto, sino una escultura abstracta de metal retorcido. «Feliz cumpleaños, Arturo», dijo Leo con una sonrisa radiante. «Es de un artista emergente muy cotizado. Es una inversión». Miguel, a su lado, parecía una sombra. La escultura era fría, impersonal y absolutamente ajena a todo lo que yo era. La dejaron sobre la mesa del comedor, donde desentonaba como un insulto silencioso. Apenas se quedaron. Leo recibió una llamada urgente y se marcharon, dejando tras de sí el olor de su costosa loción y un silencio abrumador. Me senté solo en mi biblioteca, con la escultura mirándome como un presagio. Esa noche no sentí solo tristeza. Sentí una claridad helada. Esto no era un distanciamiento natural. Era una estrategia, una demolición controlada de mi vida y de mi relación con mi hijo, orquestada por Leonardo. ¿Cuál era su objetivo final? ¿El dinero de la casa? ¿Era solo un manipulador que disfrutaba del control? Detrás de esa cara perfecta y esa vida de lujo, tenía que haber un secreto. Y yo, como el historiador que soy, sabía que el pasado siempre deja huellas. Decidí que iba a seguir esas huellas. Iba a investigar a Leonardo, a desenterrar su verdadera historia. Aún no sabía que estaba a punto de excavar en un terreno plagado de mentiras, engaños y un peligro que amenazaba con destruir no solo a Leonardo, sino también al hijo que yo tanto amaba. Mi primer paso fue torpe, el de un hombre de otra era tratando de navegar un mundo digital que le era ajeno. Me senté en mi estudio, rodeado de la reconfortante familiaridad de mis libros, y abrí mi vieja computadora portátil. Tecleé Leonardo más consultor de marcas de lujo más México en el buscador. Los resultados fueron un mar de generalidades, artículos sobre el mercado del lujo en México, perfiles de otros consultores con extensos currículums en LinkedIn, entrevistas a directores de marcas famosas. Pero de Leo, nada. Ni una página web, ni un perfil profesional, ni una sola mención en la prensa especializada. Para ser un hombre con tantos contactos importantes, su huella digital era prácticamente inexistente. Era como un fantasma con traje de diseñador. Esta ausencia de evidencia era, en sí misma, una pieza de evidencia. Un consultor de su supuesto calibre debería tener una presencia online sólida. La falta de ella sugería dos posibilidades. O era increíblemente discreto, o su profesión era una fachada. Me incliné por la segunda opción. Decidí cambiar de táctica. Me enfoqué en la única pista tangible que tenía: la escultura. El artista, según Leo, era un talento emergente llamado Marco Rivas. Investigué a Marco Rivas. Para mi sorpresa, sí existía. Era un joven escultor de Oaxaca, cuyo trabajo estaba ganando cierto reconocimiento en círculos de arte contemporáneo. Encontré su perfil en Instagram y el contacto de la pequeña galería en la colonia Roma que lo representaba. Llamé a la galería, haciéndome pasar por un coleccionista interesado. La joven que me atendió fue amable y profesional. Le pregunté por las obras de Marco Rivas y, específicamente, por la escultura que ahora ocupaba un lugar de deshonor en mi casa. Le describí la pieza. «Ah, sí, se refiere a Contorsión Urbana 3», dijo ella. «Es una de sus piezas más recientes. Tuvimos una en exhibición el mes pasado». «Exacto», dije, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. «¿Podría decirme su precio?» «Estoy evaluando una oferta que me han hecho». Hubo una pausa. «Claro, la pieza está valuada en 35,000 pesos, señor». 35,000 pesos. La noche de mi cumpleaños, mientras Leo me entregaba la escultura, le había dicho a Miguel en voz alta: «Es una pieza de casi 200,000 pesos, mi amor. Una inversión para el futuro de tu padre». La mentira era tan descarada, tan innecesaria. No se trataba solo de impresionar, se trataba de engañar a Miguel, de crear una narrativa falsa de riqueza y generosidad. Pero la cosa no terminó ahí. «Disculpe», añadí,
Un amigo me comentó que la pieza fue adquirida a través de la Galería de Arte Contemporáneo de Polanco. ¿Ustedes trabajan con ellos? La joven se rió suavemente. No, señor. Somos la única galería que representa a Marco Rivas en la Ciudad de México. La galería que menciona cerró hace más de 5 años. Quizás su amigo está confundido. Colgué el teléfono y me quedé mirando la escultura. Leonardo no solo había mentido sobre el precio, había inventado el lugar de la compra, usando el nombre de una galería cerrada para darle un barniz de prestigio y evitar que nadie pudiera verificar la transacción. Era un mentiroso meticuloso, y si mentía con tanto detalle sobre algo tan trivial como un regalo de cumpleaños, ¿sobre qué más estaría mintiendo? El siguiente domingo, contra todo pronóstico, Miguel llamó. «Papá, ¿podemos pasar a verte un rato? Leo quiere discutir contigo unas ideas para la casa». Mi corazón dio un vuelco. Era la oportunidad que necesitaba. Llegaron a media tarde. Leo, impecable como siempre, traía bajo el brazo unos planos enrollados. Miguel, a su lado, parecía un actor secundario en la obra de su propia vida. «Arturo, qué bueno verte», dijo Leo, extendiendo los planos sobre la mesa de mi biblioteca. «Mira, contraté a un colega de Miguel para que hiciera unos bocetos. Esto es lo que podría ser tu nuevo departamento en Santa Fe. Gimnasio, alberca, vista panorámica». «No estoy interesado, Leonardo», lo interrumpí con calma. «Ya les dije que la casa no se vende». Leo suspiró, intercambiando una mirada de falsa compasión con Miguel. «Arturo, por favor, sé razonable. Esta casa se está cayendo a pedazos. El valor de la propiedad podría desplomarse. Vender ahora es la única decisión financiera lógica. Miguel y yo necesitamos esa liquidez para empezar nuestro proyecto». «¿Qué proyecto?», pregunté, mirando directamente a mi hijo. Fue Leo quien respondió. «Queremos lanzar nuestra propia marca. Una línea de muebles de diseño. Con mis contactos en Europa y el capital de la venta de la casa, podríamos tener una proyección internacional increíble». Miguel asintió sin convicción. «Sería una gran oportunidad, papá». «Entiendo», dije lentamente, «pero esta casa es mi legado. Es tu legado, Miguel. No tiene un precio en pesos». La paciencia de Leo se agotó. «Con todo respeto, Arturo, el sentimentalismo no paga las cuentas. El mundo avanza, y aferrarse a un montón de ladrillos viejos es absurdo. Miguel merece un futuro brillante, no estar atado a tus fantasias nostálgicas». La dureza de sus palabras golpeó a Miguel, quien palideció. «Leo, no le hables así a mi padre». «Solo digo la verdad, mi amor», replicó Leo, suavizando su tono al instante. «Lo hago por nosotros». Luego se volvió hacia mí. «Piénsalo, Arturo. Es lo mejor para todos». Mientras se preparaban para irse, ocurrió algo. De la cartera de Leo cayó una pequeña tarjeta doblada. Rápidamente se agachó para recogerla, pero no lo suficientemente rápido. Alcancé a ver un logo, el de un modesto restaurante de mariscos en el estado de Veracruz, cerca del puerto, un lugar llamado El Ancla. No era el tipo de sitio que un consultor de marcas de lujo frecuentaría. Fue una fracción de segundo, pero para un historiador acostumbrado a encontrar significado en los fragmentos, fue como descubrir un mapa antiguo. Esa noche, me di cuenta de que no podía seguir solo. Mis métodos eran lentos y el tiempo corría en mi contra. Necesitaba ayuda profesional, alguien que pudiera moverse en el mundo digital y burocrático con una agilidad que yo ya no poseía. Pensé en mis antiguos alumnos, en las mentes brillantes que había ayudado a formar. Y un nombre vino a mi mente: Sofía Navarro. Había sido mi mejor estudiante de la generación de 2010. Una joven con una inteligencia afilada y un instinto casi depredador para la investigación. Ahora era una periodista de investigación en uno de los diarios más importantes del país. Busqué su número en mis viejos directorios y, con manos temblorosas, marqué. «Bueno», respondió una voz de mujer clara y segura. «¿Sofía? ¿Sofía Navarro? Soy Arturo Vargas, tu antiguo profesor de historia». Hubo un silencio, seguido de una exclamación cálida. «Profesor Vargas, qué sorpresa. No puedo creerlo. ¿Cómo está?» «Estoy bien, Sofía, gracias. Te llamo porque
Necesito un favor. Un favor muy grande y muy discreto. Se trata de investigar a una persona. Le expliqué la situación de forma somera, sin entrar en detalles dolorosos, enfocándome en las inconsistencias y las mentiras. Le hablé de la profesión fantasma, de la escultura sobrevaluada, de la galería cerrada y de la misteriosa tarjeta del restaurante en Veracruz. Sofía escuchó en silencio, y cuando terminé, su tono ya no era solo cálido, sino profesional y serio. Profesor, por lo que me cuenta, sus instintos son correctos. Aquí hay algo que no encaja. Déjeme hacer unas llamadas, revisar unas bases de datos. No se preocupe, seré un fantasma. Nadie sabrá que estoy investigando. Llámeme en 2 días. Colgué el teléfono y por primera vez en meses sentí una pequeña llama de esperanza. Ya no estaba solo en mi tablero de ajedrez. Acababa de mover una pieza clave, una reina poderosa que podía cambiar el curso del juego. La cacería había comenzado. El martes por la tarde, justo cuando mi esperanza comenzaba a desvanecerse, el teléfono sonó. Era ella. Profesor Vargas, soy Sofía. ¿Tiene un momento? Su voz era tranquila, pero tenía un filo de urgencia que hizo que mi corazón se acelerara. Todo el tiempo del mundo, Sofía. Dime qué has encontrado, respondí, sentándome en mi sillón de cuero gastado. Bien, empecemos por lo básico. Tenía razón. Su Leonardo es un fantasma digital en el mundo del lujo. No hay registros, no hay menciones, no hay nada. Un hombre que supuestamente vive de la imagen y los contactos sin dejar un solo rastro en Internet es como un vampiro sin reflejo. Simplemente no existe en el mundo real. Pero no es un fantasma, profesor. Es un mentiroso profesional. Y los mentirosos, a diferencia de los fantasmas, siempre dejan huellas. Hizo una pausa, como para dejarme asimilar la información. Me centré en la pista más concreta. El restaurante El Ancla, en Veracruz. Usé un viejo contacto mío, un corresponsal del periódico local en el puerto. Le pedí que fuera al restaurante y preguntara discretamente. Le di una descripción vaga de Leonardo, mencionando que podría tener conexiones con la Ciudad de México. ¿Y? Pregunté conteniendo la respiración. Mi contacto habló con el dueño, un hombre mayor que ha estado allí por décadas. Al principio no recordaba a nadie así, pero cuando mi contacto mencionó que este hombre podría estar viviendo una vida de lujos en la capital, el dueño se quedó pensativo. Dijo que le recordaba a Beto, el hijo de los Gómez, una familia que vivía a unas cuadras de allí, un joven que siempre tuvo aires de grandeza. ¿Beto? ¿Roberto Gómez?, pregunté. El nombre sonaba tan común, tan terrenal, tan alejado del exótico Leonardo. Exactamente. Roberto Gómez Pardo. Según el dueño del restaurante, este Beto dejó el pueblo hace unos 15 años. Dijo que se iba a la capital a comerse el mundo. Nunca más se supo mucho de él, solo rumores de que le había ido muy bien. Sentí un escalofrío. 15 años. El tiempo encajaba. Sofía, esto es significativo, pero sigue siendo circunstancial. ¿Hay algo más? Sí, lo hay. Y aquí es donde la historia se pone más oscura. Con un nombre real y un lugar de origen pude acceder a registros públicos. Roberto Gómez Pardo no tiene antecedentes penales, al menos no con ese nombre. Pero sí tiene otros registros. Profesor, ¿estás sentado? Lo estoy, Sofía, dímelo. Roberto Gómez Pardo se casó en el puerto de Veracruz hace 17 años con una mujer llamada Laura Solís, y según los registros del registro civil, ese matrimonio nunca fue disuelto. Legalmente, profesor, Roberto Gómez, alias Leonardo, sigue casado. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo un estafador, era un bígamo. Un hombre que había construido una vida completamente nueva sobre las ruinas de otra. Mi hijo no estaba enamorado de un consultor sofisticado. Estaba en una relación con un hombre casado, un impostor que había abandonado a su esposa. Profesor, ¿sigue ahí? La voz de Sofía me sacó de mi estupor. Sí, estoy aquí, balbuceé. Es peor de lo que imaginaba. ¿Y los hijos? ¿Tienen hijos? Aún no he llegado a eso.
Rastrear actas de nacimiento tomará un poco más de tiempo, pero dado el matrimonio, es una posibilidad muy real. Quería informarle de esto primero. Esto cambia las cosas, profesor. Ya no estamos hablando solo de un fraude inmobiliario. Esto es un engaño a un nivel mucho más profundo y personal. Apenas había colgado con Sofía cuando escuché la llave de Miguel en la cerradura. Entró solo, lo cual era inusual. Su rostro estaba tenso y evitaba mi mirada. «Papá, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Siéntate, hijo». Pero no se sentó. Se quedó de pie, paseándose por la biblioteca como un animal enjaulado. «Leo está muy decepcionado. Dice que tu terquedad nos está costando una oportunidad de oro. Me mostró las proyecciones financieras del negocio de muebles. Papá, podríamos ser millonarios en 5 años». «El dinero no lo es todo, Miguel». Se detuvo y me miró con una frialdad que me heló la sangre. «No, no lo es para ti, porque tú ya viviste tu vida. Tienes tus libros, tus recuerdos y esta casa que es tu mausoleo personal. Pero yo no. Yo tengo 35 años y esta es mi oportunidad de construir algo propio, algo grande, y tú te estás interponiendo». ¿Yo me estoy interponiendo? ¿O es Leonardo quien te está poniendo en mi contra, quien te está lavando el cerebro con sueños de grandeza pagados con la venta de tu propia historia? «No te atrevas a hablar así de él», gritó. «Leo es la persona más ambiciosa y brillante que he conocido. Me apoya, me impulsa a ser mejor. No como tú, que pareces feliz de verme estancado en la rutina de los domingos y las carnitas». Cada palabra era una daga. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuve que agarrarme al brazo del sillón para no caerme. Estuve a punto de gritarle la verdad. Estuve a punto de escupirle. El hombre al que admiras es un fraude llamado Roberto Gómez. Un hombre casado que probablemente tiene una familia esperándolo en Veracruz. Pero me contuve. En su estado actual, no me creería. Pensaría que eran las calumnias de un viejo celoso y desesperado. Leo lo había aislado tan eficazmente que mi palabra ya no tenía valor. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que Miguel no pudiera negar, algo que rompiera el hechizo de una vez por todas. «Si es lo que piensas de mí, Miguel», comencé, pero mi voz se quebró. «Es lo que pienso», dijo, más bajo pero con la misma crueldad. «Leo me dio un ultimátum. O lo convenzo de vender la casa esta semana, o nuestro proyecto se cancela. Y quizás no solo el proyecto. Así que te lo pido por última vez, papá. Firma los papeles. No me obligues a elegir». Se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de amenazas y un abismo entre nosotros que parecía insalvable. Me derrumbé en mi sillón, sintiendo el peso de mis 70 años como nunca antes. Había perdido a mi hijo. Tomé el teléfono y volví a llamar a Sofía. Mi voz era un susurro ronco. «Sofía, lo estoy perdiendo. Acaba de darme un ultimátum. Necesito algo ahora. Algo visual, algo innegable. Algo que pueda ponerle delante de los ojos y que lo obligue a ver la verdad». Sofía se quedó callada un instante. «Entiendo, profesor. Déjeme ver qué más puedo encontrar sobre esa familia. Necesito una foto. Una foto lo cambiaría todo. Deme unas horas». Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. La noche cayó sobre Coyoacán, pero no encendí las luces. Me quedé en la oscuridad de mi biblioteca, solo con mis fantasmas y la débil esperanza de un milagro. Cerca de la medianoche, mi correo electrónico emitió un pitido. El corazón me martilleaba en el pecho mientras abría el mensaje de Sofía. El asunto decía: «La prueba». El correo contenía un único archivo adjunto. Hice clic para abrirlo. La imagen tardó unos segundos en cargar, segundos que se sintieron como una eternidad. Y entonces apareció. Era una fotografía, un poco descolorida por el tiempo, tomada frente al restaurante El Ancla. En ella estaba un Leonardo inconfundible, aunque 10 años más joven y con una apariencia mucho menos pulida. Sonreía a la cámara, y en sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta azul. A su lado, con una mano en su hombro y una sonrisa cansada pero feliz,
estaba una mujer de aspecto sencillo, y agarrada a la falda de la mujer, una niña de unos 5 o 6 años los miraba con ojos grandes y curiosos. Era la imagen de una familia feliz, su familia, la familia de Roberto Gómez. Había encontrado la pieza que daría jaque mate. Me di cuenta de que mostrarle la foto a Miguel sin más sería un error. Leonardo, acorralado, era un animal peligroso. Podría inventar cualquier historia, que era un montaje, que se trataba de un hermano gemelo desconocido, que era una prima lejana con sus hijos. En el estado de fascinación en el que se encontraba Miguel, cualquier mentira, por más absurda que fuera, podría ser suficiente para sembrar la duda y darles tiempo para desaparecer, llevándose consigo cualquier posibilidad de que mi hijo recuperara su vida y, quizás, su dinero. No, yo era un historiador, y un historiador sabe que una sola prueba no es suficiente. Se necesita contexto. Se necesita un caso construido con tal solidez que no deje lugar a la interpretación. Se necesita acorralar al sujeto con una muralla de hechos irrefutables hasta que la única salida sea la confesión. Y yo, como el viejo jugador de ajedrez que soy, entendí que no podía atacar de frente. Tenía que tender una trampa. Una trampa tan atractiva que Leonardo entrara en ella por su propia voluntad, cegado por su codicia. Mi primer movimiento fue llamar de nuevo a Sofía, a pesar de la hora tardía. Mi voz era firme, la del profesor que da instrucciones precisas antes de un examen final. Sofía, tengo la foto. Es perfecta, pero necesito más. Necesito nombres, edades, cualquier detalle que puedas darme sobre esa mujer y esos niños. Necesito munición para la confrontación final. Entendido, profesor, respondió ella. Su voz denotaba la adrenalina de la investigación. Con la confirmación visual de que es él, puedo profundizar más. Déjeme trabajar esta noche. Mañana por la mañana tendrá lo que necesita. Pasé la noche en vela, no planeando mi venganza, sino mi estrategia de rescate. El objetivo no era destruir a Leonardo, sino salvar a Miguel. Para ello, tenía que orquestar un escenario donde la verdad se revelara de forma tan catastrófica que el hechizo se rompiera instantáneamente. El campo de batalla sería mi casa, mi biblioteca. El lugar que Leonardo quería destruir se convertiría en su tumba. A la mañana siguiente, el correo de Sofía llegó. Era un informe conciso y devastador. Sujeto, Roberto Gómez Pardo, alias Leonardo. Esposa, Laura Solís de Gómez. Hijos, Daniela Gómez Solís, 16 años. Mateo Gómez Solís, 10 años. Domicilio, Callejón de las Flores número 12, Boca del Río, Veracruz. Información adicional. Según vecinos contactados por mi corresponsal, Laura Solís cree que su esposo trabaja en plataformas petroleras en el Golfo de México, en un puesto de supervisor. Regresa a casa 2 o 3 veces al año por periodos cortos, siempre con regalos costosos y dinero. Justifica sus largas ausencias por la naturaleza de su trabajo. Es considerado en su barrio un hombre de éxito y un buen proveedor, aunque un padre y esposo ausente. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de Leonardo. No solo había abandonado a su familia, sino que había creado una mentira elaborada para mantenerla a distancia mientras vivía una doble vida de lujo financiada por mi hijo. El dinero que le daba a Miguel, los regalos, los viajes. Todo era parte de la misma estafa. Con el informe en la mano, supe que era el momento. El tablero estaba listo. Tomé el teléfono, respiré hondo y marqué el número de Miguel. Tuve que ensayar la voz, despojarla de toda ira y llenarla de una resonancia de derrota y resignación. «¿Papá?», respondió Miguel. Su tono era frío y distante. «Hijo», comencé, dejando que mi voz se quebrara ligeramente. «Anoche estuve pensando en lo que dijiste. Tienes razón. Soy un viejo egoísta aferrado al pasado. Tu futuro es más importante que mis recuerdos». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Pude sentir su sorpresa, su incredulidad. «¿Qué quieres decir, papá?» «Quiero decir que has ganado, hijo. Venderé la casa», dije, y pronunciar esas palabras fue lo más difícil que he hecho en mi vida. «Llama a Leonardo. Dile que estoy de acuerdo. Que venga mañana por la tarde.
Podemos firmar algún tipo de acuerdo preliminar frente a un notario, si quieren, para que se queden tranquilos. El alivio en la voz de Miguel fue casi palpable, pero estaba teñido de una culpa que no pudo ocultar. Papá, no sabes cuánto significa esto. Es la decisión correcta. Verás que es por el bien de todos. Gracias. Solo tráeme los papeles que deba firmar, añadí, manteniendo mi tono de anciano vencido. Nos vemos mañana. Colgué antes de que pudiera decir algo más, antes de que mi fachada se derrumbara. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas. La pieza de carnada había sido lanzada. La codicia de Leonardo sería el anzuelo. La promesa de la venta de la casa lo traería directamente a mi biblioteca, exultante, victorioso, sin sospechar que no venía a firmar un contrato, sino a asistir a su propio juicio. Pasé el resto del día preparando el escenario. Imprimí la fotografía de su familia en alta resolución. Imprimí el informe de Sofía con los nombres y las edades de sus hijos. Coloqué ambos documentos dentro de un viejo libro de historia sobre la Revolución Mexicana, un libro que hablaba de traidores y héroes, de lealtades rotas y de la verdad que siempre emerge. Lo dejé sobre la mesa de centro de la biblioteca. Luego, me senté en mi sillón, frente a la puerta, y esperé. La casa estaba en silencio, la calma que precede a la tormenta. Miré el tablero de ajedrez que aún estaba sobre la mesa auxiliar, con las piezas congeladas en la última partida que jugué con Miguel. Moví mi rey a una esquina, una posición de aparente vulnerabilidad. La trampa estaba puesta. Solo quedaba esperar a que la presa entrara en ella. La llave giró en la cerradura y entraron. Leonardo iba primero, con una sonrisa triunfal que no llegaba a sus ojos fríos. Vestía un traje de lino color crema y sostenía un portafolio de cuero. Detrás de él, mi hijo Miguel parecía más un prisionero que un socio. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y una profunda, casi insoportable, culpabilidad. Evitaba mi mirada. «Arturo, querido», exclamó Leo, su voz resonando con una falsa jovialidad. «Sabía que tomarías la decisión correcta. Un hombre de tu intelecto no podía permanecer atado a un sentimentalismo tan poco práctico. Me alegra que hayas entrado en razón». «Pasen», dije. Mi voz sonaba tranquila, casi frágil. «A la biblioteca. Estaremos más cómodos para discutir los detalles». Caminaron hacia el corazón de mi casa, hacia la trampa que les había tendido. Leonardo se sentó en la silla frente a mi escritorio como si fuera el nuevo dueño, dejando su portafolio sobre la madera pulida con un golpe seco. Miguel se quedó de pie, cerca de la ventana, dándome la espalda. «Bien, vayamos al grano», dijo Leo, abriendo su portafolio. Sacó un fajo de papeles. Mi abogado preparó un contrato de intención de venta. Es una formalidad, por supuesto, pero nos permite bloquear la propiedad y empezar a negociar con los compradores que ya tengo en mente. Hay una familia de empresarios de Monterrey muy interesada. Están dispuestos a pagar una suma generosa. Con ese capital, Miguel, nuestro sueño está a un paso de hacerse realidad. Mientras hablaba, su mirada recorría la biblioteca con desdén. «Todo esto», dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba mis miles de libros, «podría ser reemplazado por un solo librero de diseño italiano. Menos es más, Arturo. Minimalismo. El futuro». Yo asentí lentamente, manteniendo mi papel de anciano derrotado. «El futuro», repetí en un susurro. «Sí, hablemos del futuro». Miré a mi hijo. Su espalda seguía tensa, sus hombros caídos. Seguía atrapado. «El contrato parece muy completo», dije sin siquiera mirarlo. «Un plan brillante, Leonardo. Casi tan brillante como tu doble vida. O quizás debería decir, ¿Roberto?». El nombre flotó en el aire de la biblioteca, cargado de veneno. La sonrisa de Leonardo vaciló. Una microexpresión de pánico puro cruzó su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de confusión. «Disculpa, Arturo. Creo que no te oí bien. El oído te debe estar fallando». «Al contrario», respondí, mi voz ganando fuerza y claridad. «Mi oído está perfectamente. Pero me preguntaba si tú recuerdas bien. Si recuerdas, por ejemplo, el Callejón de las Flores,
Número 12. En boca del río. El color desapareció del rostro de Leonardo. Miguel, finalmente, se dio la vuelta. Su rostro era un lienzo de pura confusión. «¿Papá? ¿De qué hablas?» Ignoré a mi hijo por un momento. Mi atención estaba fija en la presa. «Antes de firmar un documento que despojará a mi hijo de su herencia», dije, tomando el pesado libro de historia que estaba sobre la mesa, «me gustaría que conocieras a unas personas, o más bien, que las recordaras». Abrí el libro y deslicé la fotografía sobre la mesa de caoba, empujándola suavemente hasta que se detuvo justo frente a Miguel. Miguel bajó la vista, vio la foto, frunció el ceño. «¿Quiénes son, papá? ¿Son familiares?» Leonardo se levantó de un salto. «No toques eso, es una basura. Tu padre está delirando, Miguel. Quiere separarnos». Pero era demasiado tarde. Miguel ya sostenía la fotografía en sus manos. «Leo, este eres tú», susurró, su voz temblando. «Y esta mujer, estos niños». Fue entonces cuando ataqué de nuevo, esta vez con el informe de Sofía en la mano. «Ella es Laura Solís, tu esposa, Roberto. Legalmente, tu esposa, desde hace 17 años. La niña es Daniela, ahora tiene 16, y el bebé en tus brazos es Mateo. Acaba de cumplir 10. Creen que su valiente padre trabaja en una plataforma petrolera, ausente la mayor parte del año para darles una buena vida». Cada palabra era un golpe. Miguel levantaba la vista de la foto hacia Leonardo y luego hacia mí, su mente luchando por conectar los puntos, por negar lo innegable. La expresión de su rostro pasó de la confusión al horror, y del horror a una comprensión desgarradora. El hechizo se estaba rompiendo, pero el proceso era violento, como arrancar un parásito que se había aferrado a su alma. «¡Es mentira!», gritó Leonardo, su sofisticación evaporada, revelando al estafador acorralado que realmente era. «Son mentiras de un viejo celoso y manipulador. Miguel, mi amor, no lo escuches. Nos tiene envidia. No soporta verte feliz». Se abalanzó para arrebatarle la foto a Miguel, pero mi hijo retrocedió, protegiendo la prueba de la traición como si fuera un objeto sagrado. Y entonces, con una voz rota que apenas era un susurro, le hizo la pregunta final a su verdugo. «Leo, mírame a los ojos, mírame y dime que es mentira». Leonardo se quedó congelado. Sus ojos, que siempre habían brillado con astucia, ahora estaban vacíos, llenos de pánico. Tartamudeó, abrió la boca, pero ningún sonido salió. En ese silencio, en esa incapacidad para mentir una vez más mientras mi hijo lo miraba con el corazón destrozado, Miguel encontró la verdad. Y con la verdad vino la furia, una furia pura, volcánica, la ira de un hombre que se da cuenta de que ha sido un tonto, que ha traicionado a la única persona que siempre lo amó por un espejismo. «¡Lárgate!», rugió Miguel, y su voz resonó en la biblioteca, haciendo vibrar los viejos libros en sus estantes. «Miguel, por favor», suplicó Leonardo, tratando de tocar su brazo. «¡Que te largues!», gritó Miguel, empujándolo hacia atrás con una fuerza que yo no sabía que poseía. Señaló la puerta. «¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi vida! ¡Ahora!». Leonardo, derrotado, humillado, se dio cuenta de que el juego había terminado. Con una última mirada llena de odio hacia mí, recogió su portafolio y salió de la biblioteca, un rey destronado huyendo de su propio golpe de estado fallido. Escuchamos la puerta principal cerrarse de un portazo, y entonces el silencio regresó. Un silencio pesado, denso, lleno del eco de los gritos y la devastación de la verdad. Miguel se quedó de pie en medio de la habitación, todavía sosteniendo la fotografía. Luego, lentamente, se derrumbó. Cayó de rodillas sobre la alfombra persa y el sonido de sus sollozos, el llanto de un hombre adulto con el corazón roto, llenó el santuario que casi había perdido. Permanecimos así por un largo tiempo, él de rodillas sobre la alfombra, yo de pie a su lado, una estatua de paternidad impotente. La fotografía de la familia de Leonardo yacía en el suelo, boca abajo, como si la imagen fuera demasiado dolorosa de soportar.
Finalmente, los sollozos se convirtieron en un silencio tembloroso y agotado. «Papá», susurró su voz ahogada. «Fui un idiota, un completo y absoluto idiota». «Fuiste un hombre enamorado, Miguel», respondí con suavidad. «El amor nos vuelve ciegos a todos». Levantó la cabeza para mirarme, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón de nuevo. No era solo tristeza, era una vergüenza profunda y corrosiva. No, papá, no fue solo amor. Fue vanidad, fue codicia. Él me ofreció un mundo de lujos, de importancia, de éxito. Y yo lo quise tanto que estuve dispuesto a venderte a ti, a vender nuestra casa, mi propia historia. Se levantó, su cuerpo parecía pesado, como si de repente hubiera envejecido 20 años. Caminó hacia la ventana y miró hacia el patio, hacia el jacarandá que habíamos plantado juntos cuando él era un niño. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Las señales estaban ahí. Su falta de pasado, las historias vagas sobre su familia, la presión constante por el dinero. Yo las ignoré. Las ignoré todas porque la mentira que me vendía era más atractiva que la verdad que tú representabas. Me acerqué y me paré a su lado. A veces, las mentiras más hermosas son las más fáciles de creer. Se volvió hacia mí. Pero tú no le creíste. Tú viste a través de él desde el principio, ¿verdad? Asentí. No desde el principio. Al principio solo vi a un hombre que hacía feliz a mi hijo. Pero luego empecé a ver las grietas en su fachada. Un historiador aprende a desconfiar de las narrativas demasiado perfectas. Y yo casi te obligo a firmar, dijo, su voz llena de autodesprecio. Casi te echo de tu propia casa. ¿Cómo vas a poder perdonarme, papá? Miguel, dije, tomándolo por los hombros y obligándolo a mirarme. No hay nada que perdonar. Eres mi hijo, y lo único que importa ahora es que estás aquí, en casa. El resto, lo arreglaremos juntos. Nos abrazamos, un abrazo torpe y desesperado. El primer abrazo real en meses, y en ese abrazo sentí cómo el abismo que se había abierto entre nosotros comenzaba, milímetro a milímetro, a cerrarse. Esa noche, Miguel se quedó en su antigua habitación. No hablamos mucho más. El shock era demasiado grande, las heridas demasiado frescas. Lo escuché caminar de un lado a otro durante horas, antes de que el silencio finalmente se apoderara de la casa. Yo tampoco pude dormir. Me senté en mi biblioteca con la fotografía y el informe de Sofía sobre la mesa y pensé en el siguiente paso. La confrontación había sido solo el primer acto. Ahora venía el epílogo, y podía ser tan peligroso como la batalla misma. Leonardo no era un hombre que aceptara la derrota con gracia. Era un estafador acorralado, y eso lo hacía impredecible. ¿Qué pasaría si intentaba contactar a Miguel de nuevo? ¿Qué pasaría con su verdadera familia en Veracruz? ¿Y qué pasaba con el dinero? A la mañana siguiente encontré a Miguel en la cocina, con la mirada perdida en una taza de café. Se veía devastado, pero había una nueva claridad en sus ojos. «Papá, anoche estuve revisando mis cuentas bancarias», dijo, su voz monótona. «¿Y?» «Me ha estado robando, sistemáticamente. No lo vi. Creí que eran inversiones iniciales para nuestro negocio, compras de materiales, pagos a contactos en Europa. Es una suma considerable, cerca de $500,000 en los últimos 6 meses. La cifra me dejó sin aliento. $500,000. El fruto del trabajo de mi hijo, desviado para financiar la doble vida de un impostor. «Tenemos que denunciarlo, Miguel», dije con firmeza. «Esto es fraude, es un delito». Miguel negó con la cabeza. «No, papá, no puedo». «¿Por qué no? Tiene que pagar por lo que hizo». «¿Y qué voy a decir en la policía?», replicó, su voz cargada de amargura. «Señor oficial, fui un idiota y le di $500,000 a mi novio para que financiara un negocio falso mientras él tenía una esposa y 2 hijos en otra ciudad. Seré el hazmerreír. Mi reputación profesional se acabaría». Entendí su miedo. La humillación pública podría ser tan devastadora como la pérdida financiera, pero dejar que Leonardo se saliera con la suya era impensable. «Hay otra víctima aquí, Miguel. O más bien, otras 3 víctimas. Laura, Daniela y Mateo.
Ellos no saben nada, viven en una mentira. ¿Vamos a dejarlos así? Miguel se pasó las manos por el pelo angustiado. No lo sé, papá. No sé qué hacer. Siento que mi vida entera se ha derrumbado. Solo quiero esconderme. En ese momento mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero una extraña premonición me hizo hacerlo. ¿Bueno? ¿Es usted Arturo Vargas? La voz era masculina, con un acento del norte que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre no le dirá nada. Lo llamo por un asunto de interés mutuo. Un hombre llamado Leonardo, o quizás debería decir Roberto Gómez. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabe usted de eso? El hombre se rió, una risa seca y sin alegría. Digamos que el señor Gómez tiene el mal hábito de hacer promesas que no puede cumplir, no solo en el amor, sino también en los negocios. Negocios no muy legales. Y parece que usted y su hijo son sus últimas víctimas. ¿Qué quiere de nosotros? Nada. Al contrario, quiero ofrecerles una solución. El señor Gómez nos debe una cantidad de dinero mucho mayor que la que le robó a su hijo. Y tenemos formas muy persuasivas de cobrar nuestras deudas. Pero hemos perdido su rastro. Salió de la Ciudad de México anoche. Creemos que podría dirigirse a Veracruz, a su casa familiar. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Estas no eran buenas noticias. Eran cobradores profesionales, gánsteres. ¿Y qué proponen? Sencillo. No queremos involucrar a la policía. Es malo para el negocio. Pero tampoco queremos que este hombre siga estafando a gente inocente. Y sobre todo, queremos nuestro dinero. Si nos ayudan a localizarlo discretamente, podemos asegurarnos de que el señor Gómez desaparezca del mapa permanentemente. Y quizás, solo quizás, hasta podríamos convencerlo de que devuelva una parte de lo que le quitó a su hijo, como gesto de buena voluntad. La oferta era una tentación diabólica. Justicia rápida, sin policía, sin humillación pública e incluso con la posibilidad de recuperar el dinero. Miré a Miguel. Estaba pálido, escuchando mi lado de la conversación con los ojos muy abiertos. Sabía que esta era una encrucijada moral. Podíamos tomar el camino fácil, el camino oscuro, y dejar que estos hombres se encargaran de Leonardo. O podíamos hacer lo correcto, por muy difícil y humillante que fuera. Gracias por la oferta, dije finalmente. Mi voz sonaba más valiente de lo que me sentía. Pero mi hijo y yo no hacemos negocios con gente como usted. Vamos a manejar esto a nuestra manera. Y colgué. Miguel me miró, una mezcla de terror y alivio en su rostro. Papá, ¿quiénes eran? Problemas, Miguel. Problemas muy serios. Leonardo no solo es un estafador de corazones, está metido en algo mucho más sucio. Y ahora, su problema podría convertirse en el nuestro. De repente, la situación había escalado. Ya no se trataba solo de una traición personal. Leonardo estaba huyendo, no solo de nosotros, sino de criminales peligrosos. Y su familia en Veracruz, su esposa Laura y sus hijos, estaban directamente en el camino de la tormenta que se avecinaba. Se habían convertido, sin saberlo, en el único refugio de un hombre desesperado. Miguel me miraba con un terror que yo no había visto en él desde que era un niño y se había perdido en el mercado de La Merced. Era el miedo puro a lo desconocido, a fuerzas oscuras que estaban más allá de su comprensión y control. «¿Criminales, papá?», susurró. «¿Qué vamos a hacer? Tenemos que llamar a la policía ahora mismo». «¿Y decirles qué, Miguel?», respondí, mi mente trabajando febrilmente, sopesando cada opción como si fueran piezas de ajedrez en una partida a contrarreloj. Que un hombre nos amenazó por teléfono porque otro hombre, mi novio estafador, les debe dinero. En el mejor de los casos, abrirán un expediente que se perderá en una pila de burocracia. En el peor, nos pondrán bajo vigilancia y alertarán a Leonardo de que las autoridades están involucradas, haciéndolo aún más paranoico y peligroso. No tenemos tiempo para eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿Nos escondemos y esperamos que no nos encuentren? Su voz estaba al borde de la histeria.
Tomé su mano, que estaba fría como el hielo. Escúchame, hijo. Piensa como el ingeniero que eres. Analiza el problema. Leonardo, o Roberto, está huyendo. ¿A dónde va un hombre desesperado cuando no tiene a dónde ir? Miguel me miró y vi cómo la comprensión comenzaba a despuntar a través de su pánico. A casa, murmuró. A Veracruz. Al único lugar donde todavía tiene una identidad. Una familia que no sabe quién es él realmente. Exactamente, confirmé. Y esos hombres que me llamaron lo saben. Van a ir a buscarlo allí. ¿Y qué crees que hará Roberto cuando se vea acorralado, con unos matones buscándolo de un lado y la verdad de su doble vida a punto de explotar del otro? Miguel no respondió, pero su rostro se contrajo de horror al imaginarlo. Usará a su familia como escudo, continué. Mi voz era dura pero necesaria. Llegará a su casa como el esposo y padre pródigo, el hombre exitoso que regresa de su duro trabajo. Se atrincherará allí. Laura, su esposa, lo protegerá. Sus hijos lo admirarán. No tendrán idea de que el hombre al que están acogiendo es un imán para el peligro. No son parte de su estafa, Miguel. Se han convertido, sin saberlo, en sus escudos humanos. Y cuando esos criminales lleguen, esa mujer y esos niños estarán en la línea de fuego. Me levanté y comencé a caminar por la biblioteca. ¿Y nosotros, Miguel? Somos los únicos que sabemos la verdad. Somos los únicos que podemos advertirles. Tenemos una responsabilidad moral hacia ellos. Una responsabilidad que nació en el momento en que Leonardo entró en esta casa y tú lo dejaste entrar en tu vida. La acusación implícita en mis palabras lo golpeó, pero era necesaria. Necesitaba que su vergüenza se transformara en acción, que su culpa se convirtiera en un motor para hacer lo correcto. Pero papá, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Ir hasta allá? ¿Aparecer en la puerta de una extraña y decirle: hola, su esposo es un estafador bígamo que me robó $500,000 y ahora unos sicarios lo buscan? Nos tomará por locos. Llamará a la policía. Quizás, admití, o quizás, si lo hacemos bien, si le mostramos las pruebas, si le hablamos de mujer a hombre, de padre a madre, quizás nos escuche. Es un riesgo, pero es un riesgo que tenemos que correr, porque la otra opción, la de no hacer nada, la de sentarnos aquí mientras esa familia camina hacia un desastre que nosotros ayudamos a crear, esa opción no es aceptable, no para un Vargas. Miguel se quedó en silencio, mirando la fotografía de la familia de Roberto que aún estaba sobre la mesa. Vi la lucha en su interior, el deseo de esconderse y lamer sus heridas contra el creciente peso de la responsabilidad. Vio el rostro de la niña, Daniela, de 16 años, casi una mujer. Vio al pequeño Mateo, de 10, en brazos de su padre. Niños cuya inocencia estaba a punto de ser destrozada. Finalmente, levantó la cabeza. El miedo seguía ahí, pero había sido eclipsado por una nueva y sombría determinación. La vergüenza había sido reemplazada por la resolución. «Tienes razón, papá», dijo. Su voz era firme por primera vez en días. «No podemos dejarlos solos. ¿Qué hacemos?» La sensación de alivio que me invadió fue inmensa. Había recuperado a mi hijo, no al arquitecto exitoso ni al joven enamorado, sino al hombre de principios que yo había criado. «Hacemos una maleta pequeña», dije, moviéndome con una energía renovada. «No sabemos cuánto tiempo estaremos fuera. Empacamos el informe de Sofía y la fotografía. Son nuestras únicas armas. Y nos vamos a Veracruz. Ahora mismo. Cada hora que perdemos es una hora más de peligro para esa familia». No hubo más discusión. En 15 minutos estábamos listos. Miguel subió a su auto. El mismo auto de lujo que en parte había sido pagado con el dinero de Leonardo. Una ironía amarga que no se nos escapó a ninguno de los dos. Yo me senté en el asiento del copiloto con una pequeña carpeta que contenía la verdad en mi regazo. Cuando salimos de Coyoacán y nos incorporamos al viaducto, la ciudad se extendía a nuestro alrededor, un monstruo de concreto indiferente a nuestro drama personal. El viaje de 5 horas a Veracruz se sentía como un viaje a otro mundo,
a una dimensión desconocida donde ya no éramos padre e hijo lidiando con una traición, sino dos hombres en una misión desesperada para salvar a extraños de un desastre que nosotros mismos habíamos desatado. «Papá», dijo Miguel mientras dejábamos atrás los últimos vestigios de la ciudad y la carretera se abría frente a nosotros. «Lo que sea que pase, allá, quiero que sepas que lo siento. Siento haberte puesto en esto». «No lo sientas, Miguel», respondí, mirando el horizonte. «Solo asegúrate de que aprendas de ello. La integridad, como la historia, tiene lecciones muy duras, y esta es la tuya. Ahora, conduce. Tenemos una familia que salvar». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Con cada kilómetro que recorríamos, nos adentrábamos más en el territorio del enemigo, corriendo para llegar a la meta antes que los otros cazadores. La partida de ajedrez se había salido del tablero y se jugaba ahora en las carreteras de México, y las piezas eran de carne y hueso. Nos registramos en un pequeño hotel discreto, lejos de la zona turística. No queríamos llamar la atención. Desde la habitación, que tenía una vista parcial al mar oscuro, Miguel usó su computadora para buscar la dirección que Sofía nos había dado. Callejón de las Flores número 12. Estaba en una zona residencial más antigua y modesta, un laberinto de calles estrechas y casas de colores pastel. «Está a unos 15 minutos de aquí», dijo Miguel. Su voz era un susurro tenso. «¿Qué hacemos ahora, papá? No podemos simplemente aparecer en su puerta a medianoche». «No», asentí. «Esta noche descansamos, o al menos lo intentamos. Mañana por la mañana, iremos. Necesitamos abordarlos cuando el mundo esté despierto, cuando haya luz. Es más seguro». Pero el descanso no llegó. Pasé la noche escuchando el sonido de las olas rompiendo en la distancia y repasando una y otra vez el plan en mi cabeza. ¿Cómo hablarle a una completa extraña? ¿Cómo convencerla de que el hombre que ella creía su esposo era un monstruo, sin que nos viera a nosotros como los verdaderos monstruos? El peso de la vida de esa familia recaía sobre mis hombros, y era una carga casi insoportable. A las 7 de la mañana ya estábamos despiertos, tomando un café aguado en el lobby del hotel. Ninguno de los dos había dormido. «Es la hora, papá», dijo Miguel. «¿Cómo hacemos esto?» «Con cuidado», respondí. «Tú te quedarás en el auto, a una distancia prudente. Eres la parte más volátil de esta ecuación. Si Laura Solís te ve, si Roberto te ve, la situación podría explotar. Yo iré solo. Soy un hombre viejo. Inspiro menos miedo. Le diré que soy un antiguo colega de su esposo y que tengo un mensaje urgente para ella. Una vez dentro, le mostraré las pruebas». Miguel no parecía convencido. «No me gusta, papá. No quiero que te enfrentes a esto solo. ¿Y si él está allí?» «Si está allí, tendré que improvisar. Pero si no lo está, tenemos una oportunidad de hablar con ella a solas. Es nuestro mejor escenario. Confía en mí, hijo». Conducimos hasta el Callejón de las Flores. Era una calle tranquila, adoquinada, con bugambillas que se derramaban sobre los muros de las casas. Encontramos el número 12, una casa de 2 pisos, pintada de un color durazno desvaído por el sol y la sal. Tenía un pequeño jardín al frente, lleno de macetas cuidadas. No había señales de un auto de lujo ni de nada fuera de lo común. Parecía el hogar de una familia normal y trabajadora. Miguel estacionó el auto al final de la calle, desde donde teníamos una vista clara de la entrada. «Buena suerte, papá», dijo, su voz llena de aprensión. «No es suerte lo que necesito, es convicción», respondí, tomando la carpeta con las pruebas. Caminé por la calle, sintiendo el peso de cada paso. El corazón me latía con fuerza. Al llegar a la puerta de hierro forjado, respiré hondo y toqué el timbre. Esperé lo que pareció una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió y apareció una mujer. Era Laura Solís. La reconocí de inmediato por la fotografía, aunque el tiempo y la preocupación habían añadido líneas finas alrededor de sus ojos. Era una mujer de aspecto sencillo, con el cabello recogido en una cola de caballo y una expresión de curiosidad en su rostro. «¿Sí?»,
«Buenos días», dijo. Su voz era amable, con el acento cantarino de la costa. «Buenos días, señora», comencé. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Mi nombre es Arturo Vargas. Disculpe que la moleste sin avisar. Soy un antiguo colega de su esposo, Roberto Gómez. Vengo de la Ciudad de México y tengo un asunto muy urgente y delicado que discutir con usted». Su expresión cambió de la curiosidad a la preocupación. «¿Le pasó algo a Beto? ¿Está bien?» El apodo familiar me golpeó. Para ella, él seguía siendo Beto. «Él está bien, hasta donde sé», respondí con cuidado. «Pero el asunto se trata de su seguridad, de la seguridad de usted y de sus hijos. ¿Podríamos hablar en privado, por favor? Le aseguro que es de vital importancia». Ella dudó, estudiándome con sus ojos oscuros e inteligentes. Podía verla sopesando la situación. Un extraño, un hombre viejo bien vestido, hablando de peligro. «Mi esposo no está en casa. Se supone que llega hoy o mañana, pero aún no ha llamado», dijo, como si eso explicara algo. «Es precisamente por eso que estoy aquí», insistí suavemente. «Por favor, señora Solís, no le tomará más de 10 minutos. Y después de que me escuche, usted decidirá qué hacer». Quizás fue mi edad o la desesperación en mi voz, pero finalmente asintió. «Está bien, pase, pero mis hijos están a punto de irse a la escuela». Me hizo pasar a una sala de estar pequeña, pero impecablemente limpia. Había fotos de los niños por todas partes. Una foto de graduación de Daniela, la hija adolescente. Una foto de Mateo, el hijo pequeño, en un equipo de fútbol. Y en la pared principal, una gran foto enmarcada del día de su boda. Roberto y Laura, jóvenes, sonrientes, llenos de sueños. El contraste con la realidad que yo estaba a punto de desatar era brutal. En ese momento bajaron los niños por una escalera. Daniela, una joven de 16 años con los mismos ojos oscuros de su madre, y Mateo, un niño energético que no paraba de moverse. Me miraron con curiosidad. «Mamá, ¿quién es el señor?», preguntó Mateo. «Es un colega de su papá», respondió Laura, su voz un poco tensa. «Dense prisa o llegarán tarde a la escuela». Mientras los niños se despedían, sentí una oleada de pánico. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba a punto de destruir la inocencia de estos niños para siempre? Pero entonces recordé la llamada de los criminales, su fría amenaza, y supe que la inocencia ya estaba bajo ataque. Yo solo estaba tratando de evitar que la destrucción fuera física. Cuando los niños salieron, Laura se volvió hacia mí. «Muy bien, señor Vargas, lo escucho. ¿Qué es este asunto tan urgente?». Respiré hondo. «Señora Solís, lo que voy a decirle es extremadamente difícil de escuchar, y probablemente no me creerá al principio. Por eso he traído pruebas». Abrí la carpeta. Lo primero que le mostré no fue la foto familiar, sino una copia del informe de Sofía, con los nombres y fechas tachados para proteger las fuentes. «Su esposo no trabaja en una plataforma petrolera», dije con calma. «Durante los últimos 15 años ha estado viviendo en la Ciudad de México bajo un nombre falso, Leonardo. Se hace pasar por un consultor de lujo y vive una vida que no le corresponde». Ella me miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Qué locura está diciendo? Mi esposo es supervisor, viaja mucho, es un trabajo duro». «No, señora Solís, su esposo es un estafador, y lo sé porque ha estado viviendo con mi hijo durante el último año. Le ha robado una gran cantidad de dinero y casi lo convence de vender la casa de nuestra familia». Ella se rió, una risa nerviosa y llena de desdén. «Usted está loco. ¿Viene a mi casa a inventar estas historias ridículas? Por favor, váyase o llamaré a la policía». «Entiendo su reacción», dije manteniendo la calma. «Por eso traje esto». Saqué la fotografía, no la que le había mostrado a Miguel, la de su familia. Saqué otra que Sofía me había enviado, una que había encontrado en las redes sociales de uno de los amigos de Miguel. Una foto de Miguel y Leonardo, en una fiesta elegante en Polanco, sonriendo a la cámara,
con una copa de champán en la mano, la imagen del éxito y la felicidad. Le puse la foto delante. Ella la miró. Su sonrisa se desvaneció. Reconoció al hombre de la foto, su Beto, pero el contexto era completamente incorrecto. El hombre de la foto no era un supervisor de plataforma petrolera. Era un dandy de la alta sociedad. ¿Qué es esto?, tartamudeó. Esa es la vida que su esposo ha estado viviendo mientras usted creía que estaba trabajando en el mar, expliqué suavemente. Pero eso no es lo peor, señora Solís. La razón por la que estoy aquí, la razón por la que he conducido toda la noche, es para advertirle que su esposo no solo es un estafador, está involucrado con gente muy peligrosa. Le debe dinero a criminales, y esos criminales lo están buscando, y creen que vendrá aquí. Ella se quedó mirando la foto, su mente luchando por procesar la información. Estaba a punto de hablar cuando el sonido de un auto frenando bruscamente afuera nos interrumpió. No era un auto cualquiera. El motor era potente, caro. Miré por la ventana y mi corazón se detuvo. Era un BMW negro, el mismo que Leonardo solía conducir. Y al volante, pálido y con una mirada de desesperación salvaje, estaba Roberto Gómez. Había llegado, y yo estaba atrapado dentro de su casa con su esposa, a punto de ser descubierto. ¡Es Beto! ¡Llegó antes!, exclamó Laura, una mezcla de alegría y confusión en su rostro. Se movió hacia la puerta para recibir a su esposo, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. La puerta se abrió de golpe antes de que ella llegara. Roberto Gómez, alias Leonardo, irrumpió en la sala. No era el dandy sofisticado que yo había humillado en mi biblioteca. Este era un hombre diferente. Estaba desaliñado, con el traje de lino arrugado y los ojos inyectados en sangre, dilatados por el miedo y la falta de sueño. Parecía un animal acorralado. Su mirada barrió la habitación y se clavó en mí. Sus ojos se abrieron como platos, una mezcla de incredulidad, pánico y un odio puro y concentrado. Por una fracción de segundo, el mundo se detuvo. El estafador, en su último refugio, se encontraba cara a cara con el arquitecto de su destrucción. ¡Tú!, siseó, y su voz era un gruñido gutural, despojada de toda su falsa elegancia. ¿Qué demonios haces aquí, viejo miserable? Laura se quedó paralizada, su alegría transformándose en miedo. Beto, ¿qué pasa? ¿Conoces a este señor? Dice que es tu colega. ¡Cállate, Laura!, gritó Roberto sin apartar la mirada de mí. Se estaba acercando, su cuerpo tenso como un resorte a punto de estallar. Tú no sabes nada. Este hombre ha venido a destruirnos. En ese momento, mi miedo fue reemplazado por una extraña y gélida calma. El momento de la verdad había llegado, y no iba a retroceder. Me levanté, interponiéndome entre él y Laura, usando mi cuerpo de anciano como un frágil escudo. No he venido a destruirlos, Roberto, dije. Mi voz sonaba sorprendentemente firme. He venido a salvarlos, a salvar a tu esposa y a tus hijos del desastre que tú has traído a su puerta. ¿Salvarlos? Has arruinado mi vida, escupió, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Qué vida, Roberto?, contraataqué. La que tenías aquí con tu familia, a la que mentías y abandonabas, o la que tenías en la Ciudad de México con mi hijo, a quien estafaste y manipulaste. Laura soltó un gemido ahogado. Las piezas del rompecabezas estaban encajando en su mente con una claridad brutal y dolorosa. La advertencia del extraño, la llegada frenética de su esposo, su reacción violenta. Todo cobraba un sentido terrible. Beto, ¿de qué está hablando?, susurró, su voz temblaba. Roberto finalmente la miró, pero no con amor, sino con la furia de un carcelero cuyo prisionero está a punto de escapar. Te dije que te callaras. Son mentiras, todo mentiras. Se abalanzó hacia mí, pero yo estaba preparado. En lugar de retroceder, levanté la mano que sostenía la carpeta. ¡Alto! Antes de que cometas otra estupidez, Roberto. Quizás quieras que tu esposa vea esto. Abrí la carpeta y saqué la fotografía. No la de la fiesta, sino la otra.
La fotografía que le había mostrado a Miguel. La de él, Laura, y sus 2 hijos frente al restaurante El Ancla. La prueba irrefutable de la vida que había tratado de borrar. «Señora Solís», dije, extendiéndole la foto sin apartar los ojos de Roberto. «Su esposo me acusa de mentir. Pregúntele entonces por qué guardo una foto de un hombre llamado Leonardo que es idéntico a su Beto. Pregúntele por Miguel Vargas, a quien le robó casi $500,000. Pregúntele por qué unos cobradores profesionales lo están buscando y por qué su familia está ahora en peligro». Laura miró la fotografía en mi mano, luego el rostro de su esposo, y su mundo se derrumbó. El sonido que salió de su garganta fue de pura agonía. Era el llanto de 17 años de mentiras desmoronándose en un solo instante. Roberto vio su expresión, vio la fotografía y supo que el juego había terminado. La rabia se convirtió en desesperación pura. «Me has quitado todo», gritó, y esta vez no se detuvo. Se lanzó hacia mí, no para golpearme, sino para arrebatar las pruebas, para destruir la evidencia de su traición. Fue entonces cuando la puerta principal volvió a abrirse de golpe. «Papá, aléjate de él». Era Miguel. Había escuchado los gritos desde el auto y había corrido, impulsado por la adrenalina y el miedo a que me pasara algo. Irrumpió en la sala, su figura alta y fuerte llenando el espacio. Su presencia cambió la dinámica por completo. Ya no era un anciano contra un hombre desesperado. Ahora Roberto estaba superado en número. Roberto se detuvo en seco, mirando a Miguel con puro odio. El fantasma de su vida de lujo, la víctima que se había atrevido a rebelarse, estaba allí, en su último santuario, junto al hombre que lo había desenmascarado. Estaba atrapado. «Se acabó, Roberto», dijo Miguel. Su voz era grave y resonaba con una autoridad que nunca le había escuchado. Se colocó al lado de Laura, que estaba sollozando en silencio, protegiéndola instintivamente. «No hay más mentiras. No hay más lugares donde esconderse». Roberto miró a su alrededor frenéticamente como un animal buscando una vía de escape. Vio mi rostro, firme. Vio el rostro de Miguel, lleno de una fría resolución. Vio el rostro de su esposa, destrozado por el dolor. Sabía que había perdido. Con un último grito de furia frustrada, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. «¡Esto no se quedará así!», gritó por encima del hombro. «¡Me las pagarán!». Salió corriendo a la calle. Lo vimos a través de la ventana, corriendo sin rumbo por el callejón de las flores. Y justo cuando giraba en la esquina, desapareciendo de nuestra vista, otro sonido nos heló la sangre. El chirrido de neumáticos. Un sedán negro sin placas se detuvo bruscamente al final de la calle, bloqueando la salida. Del auto bajaron 3 hombres, corpulentos, vestidos con ropa oscura, con rostros que no prometían nada bueno. No eran policías, eran los cobradores. Habían encontrado a su presa. Nos quedamos congelados en la sala, escuchando el sonido de una confrontación violenta que comenzaba a la vuelta de la esquina. Un grito de sorpresa de Roberto, seguido de voces masculinas, duras y amenazantes. Miguel instintivamente cerró la puerta con llave y corrió hacia la ventana. Laura seguía llorando, incapaz de moverse. «Papá», susurró Miguel, su rostro pálido como un fantasma. «Lo tienen. ¿Qué hacemos? Si los ven, si nos ven». La trampa que yo había tendido para un solo hombre se había cerrado, pero ahora estábamos todos atrapados dentro. Los criminales que buscaban a Leonardo estaban a solo unos metros de la casa, y nosotros éramos los únicos testigos de lo que estaba a punto de suceder. «Tenemos que llamar a la policía», susurró Laura, finalmente saliendo de su estado de shock. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, ahora estaban llenos de un nuevo terror. «No», dijo Miguel rápidamente. «Si la policía llega, estos tipos podrían hacer cualquier cosa. Podrían entrar aquí. Usted y sus hijos serían los primeros en estar en peligro». Se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de desesperación y responsabilidad. «Papá, yo causé esto. Tengo que arreglarlo». Antes de que pudiera detenerlo, Miguel se movió, pero no se dirigió a la puerta. Fue hacia la parte trasera de la casa, hacia la cocina. Lo seguí, confundido. «Hay una salida trasera, ¿verdad?», le preguntó a Laura, que nos había seguido como una autómata. Ella asintió débilmente.
Lleva a un patio y luego a la calle de atrás. Tenemos que sacarlos de aquí, ahora. Su plan era claro. No se trataba de enfrentarse a los matones, se trataba de proteger a los inocentes. La prioridad ya no era la justicia ni la venganza, era la supervivencia. Laura, escúcheme, dijo Miguel, tomando a la mujer por los hombros con una gentileza que contrastaba con la urgencia de su voz. No hay tiempo para explicaciones ahora. Su esposo las ha puesto en un peligro terrible. Tiene que confiar en nosotros. Reúna a sus hijos. Solo lo esencial. Y salgan por la puerta de atrás. Mi papá y yo los distraeremos si es necesario. Laura lo miró, a este extraño que había irrumpido en su vida para destrozarla, y por alguna razón confió en él. Quizás vio en sus ojos la misma decencia que yo había criado en él, una decencia que había estado temporalmente eclipsada, pero que ahora brillaba con la fuerza de una emergencia. Mientras Laura subía corriendo las escaleras para buscar a sus hijos, que afortunadamente ya habían salido hacia la escuela antes de que todo comenzara, Miguel se volvió hacia mí. Papá, tú te vas con ella. Asegúrate de que llegue a un lugar seguro, un hotel, la casa de un familiar, cualquier lugar lejos de aquí. ¿Y tú?, pregunté. Mi corazón se negaba a aceptar la idea de dejarlo atrás. Yo voy a quedarme. Voy a llamar a la policía de forma anónima desde un teléfono público. Les daré la dirección y les diré que hay un secuestro en proceso. Para cuando lleguen, ustedes ya estarán lejos. Y con suerte, estos tipos se habrán ido o estarán demasiado ocupados para notar que hubo testigos. Era un plan arriesgado, pero era el único que teníamos. Laura bajó con una pequeña bolsa. Sus manos temblaban. Están en la escuela. Gracias a Dios están a salvo. Mejor aún, dijo Miguel. Papá, llévatela ahora. Ve directamente a la escuela de los niños. Sácalos de allí antes de que termine el horario escolar. No pueden volver a esta casa. Le di a Miguel una última mirada, una mezcla de orgullo y terror. Cuídate, hijo. Ustedes también, respondió, y su mirada se encontró con la de Laura por un instante. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso. Dos víctimas del mismo hombre, unidos por un desastre compartido. Salimos por la puerta trasera justo cuando escuchamos el sonido del motor del sedán negro encendiéndose. Me asomé por una rendija del portón del patio. Vi cómo los hombres metían a Roberto a la fuerza en el asiento trasero del auto. Estaba golpeado, pero vivo. El auto arrancó y desapareció por la calle. Se habían ido, pero el peligro no había pasado. Aún así, seguimos el plan. Llevé a Laura y a sus hijos, a quienes recogimos de la escuela bajo un pretexto de una emergencia familiar, a un hotel en las afueras de la ciudad. Una vez allí, en la seguridad anónima de una habitación impersonal, la verdad completa finalmente salió a la luz. Le conté a Laura todo: la estafa, las mentiras, el dinero de Miguel, la doble vida. Ella escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle doloroso. Cuando terminé, no lloró más. Sus ojos estaban secos, pero llenos de una nueva y fría resolución. Era una mujer que había perdido su mundo, pero que no se había perdido a sí misma. Gracias, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Ustedes no tenían por qué hacer esto. Podrían habernos dejado a nuestra suerte. No podíamos, respondí. Mi hijo entendió que tenía una responsabilidad en todo esto. Miguel se unió a nosotros esa noche. Había hecho la llamada anónima y había esperado para asegurarse de que la policía acudiera al lugar. No encontraron nada, por supuesto. La calle estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y decisiones difíciles. Miguel usó sus ahorros restantes para contratar a un buen abogado para Laura, quien inmediatamente inició los trámites de divorcio y presentó una denuncia por fraude y abandono de hogar contra Roberto. Con mi testimonio y las pruebas que habíamos reunido, el caso legal era sólido, aunque el acusado estuviera desaparecido. Nunca más volvimos a saber de Roberto Gómez, alias Leonardo. Su destino quedó en manos de aquellos hombres a los que les debía dinero, un final sombrío y sin resolver que él mismo había escrito. Un mes después, estábamos de vuelta en mi casa de Coyoacán.
El silencio en la biblioteca ya no era opresivo, sino pacífico. El tablero de ajedrez estaba guardado. Ya no lo necesitábamos. Miguel vendió su auto de lujo y el resto de las cosas que le recordaban a Leonardo. Se mudó de nuevo a su antiguo cuarto en mi casa por un tiempo, para poner mi vida en orden, dijo. Una tarde, mientras estábamos en el patio, me entregó un sobre. Era un cheque por una suma considerable, hecho a nombre de Laura Solís y sus hijos. Es el dinero que me quedaba, explicó. No es todo lo que me robó, pero es un comienzo para ellas. Se lo merecen más que yo. Estoy orgulloso de ti, hijo, le dije, y nunca había dicho esas palabras con más sinceridad. Aprendí la lección, papá, respondió, mirando el jacarandá. A un precio muy alto, pero la aprendí. La integridad no se puede comprar. Y la familia es el único lujo que realmente importa. Nuestra vida no volvió a ser la misma. La herida de la traición dejó una cicatriz, pero nos unió de una forma que nunca antes habíamos experimentado. Los domingos volvieron, pero ahora eran diferentes. A veces, hablábamos por videollamada con Laura y sus hijos, que se habían mudado a otra ciudad para empezar de nuevo. Se había forjado un vínculo extraño e improbable entre nuestras dos familias, dos grupos de personas unidas por las mentiras de un solo hombre. Una tarde, meses después, Miguel sacó el tablero de ajedrez. ¿Una partida, papá?, preguntó con una sonrisa tímida. Sonreí, claro, hijo. Mientras colocábamos las piezas, me di cuenta de que el juego había cambiado para siempre. Ya no éramos solo padre e hijo compitiendo amistosamente. Éramos dos supervivientes, dos reyes que habían estado en jaque y habían encontrado la manera de protegerse mutuamente. Y en esa partida, en el silencioso entendimiento que fluía entre nosotros con cada movimiento, supe que, a pesar de todo el dolor y la pérdida, al final, habíamos ganado.